La regla 55 trata del exequatur. ¿Qué es un procedimiento de exequatur? Un procedimiento judicial para convalidar y reconocer una sentencia de otra jurisdicción en esta jurisdicción con el propósito de hacerla efectiva aquí. Es decir, hacer efectiva la sentencia de un tribunal de otra jurisdicción, hacer efectiva aquí. En latín, la palabra exequatur significa ejecútese, es decir, llévese a cabo. El proceso de exequatur puede ser de dos tipos. Hay una modalidad que es ex parte y una modalidad que es ordinaria, lo que normalmente llamamos un pleito en el que alguien litiga contra otra persona. Veamos primero el tipo de modalidad que llamamos ex parte. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se inicia? Pues la parte promovente. ¿Quién es la parte promovente? Una persona que desea que un tribunal aquí reconozca y convalide una sentencia de otro lugar, porque a ese promovente le interesa que esa sentencia de otro lugar aquí pueda hacerse efectiva, tenga fuerza, pueda ponerse en vigor. Pues ese promovente en el exequatur ex parte va a presentarle al tribunal una solicitud bajo juramento y esa solicitud bajo juramento debe ser suscrita por todas las personas afectadas por la sentencia de esta otra jurisdicción cuya convalidación y reconocimiento se solicita. En el proceso que llamamos ordinario, hay un peticionario igualmente. Alguien tiene interés en que se reconozca y convalide esa sentencia, pero en vez de ir por un proceso ex parte, como mencionamos, va a ir por un proceso litigioso. Así que en el proceso litigioso, ¿qué hace falta para comenzarlo? Pues una demanda. Así que esta persona demandante va a presentar una demanda contra todas las demás personas afectadas por la sentencia de esta otra jurisdicción cuya convalidación y reconocimiento se solicita al tribunal. En ambos casos, ya sea el ex parte o sea la demanda, el pleito ordinario, la solicitud o la demanda, como hemos mencionado, si una de ellas o cualquiera de ellas va a afectar los intereses de menores o incapacitados, de personas incapacitadas, entonces hay que incluir en la solicitud ex parte o en la demanda a la mamá y el papá con patria potestad o al tutor del menor o de la persona incapacitada. ¿Qué documentos deben acompañar a la solicitud ex parte o a la demanda cuando se presentan al tribunal? Deben acompañar a la solicitud o a la demanda una copia certificada
legible y completa de la sentencia cuya convalidación se solicita. Además, una traducción fiel y exacta al idioma español de dicha sentencia, si esta sentencia no fue redactada originalmente en español o en inglés. Hay que notificar a las personas afectadas por la sentencia que se interesa convalidar. ¿Cómo se va a hacer esa notificación? Conforme la regla 4 que ya conocemos. También hay que notificar con copia de la demanda a las siguientes personas. Número 1, al procurador de familia en caso de, como mencionamos hace poco, que haya un menor o una persona incapacitada. Al Ministerio Público, si hay la intención de que al convalidarse y reconocerse esta sentencia, ello va a culminar en algún tipo de inscripción en el registro de la propiedad. Y la tercera persona es el secretario de Justicia. Si a juicio del tribunal se trata de un caso o asunto de máximo interés público, para que el secretario de Justicia pueda comparecer en representación del ELA si lo desea. No es una obligación que lo haga. El procedimiento de exequatur se tramita de conformidad según lo dispuesto en las reglas de procedimiento civil que conocemos. Para determinar si convalida y reconoce esta sentencia de otra jurisdicción, el tribunal aquí va a examinar dicha sentencia a fin de determinar si la misma cumple con varias normas que establece la regla del exequatur. ¿Cuáles son esos principios, esas normas? Pues si una sentencia es de un estado de los Estados Unidos o sus territorios, hay 3 requisitos. El primero de ellos es que el tribunal que dictó la sentencia tenía jurisdicción sobre la persona y el asunto. El segundo requisito es que el tribunal observó el debido proceso de ley. Y el último, que la sentencia no fue obtenida mediante fraude. Estos son básicamente los principios que permiten a un tribunal dentro de los Estados Unidos darle entera fe y crédito a la sentencia de otra jurisdicción dentro de los Estados Unidos bajo la Constitución de los Estados Unidos. Si en cambio la sentencia no fue dictada en un estado de los Estados Unidos o sus territorios, entonces los requisitos pues son más amplios, son más. El primero de ellos es que el tribunal tenía jurisdicción sobre la persona y el asunto, igual que en el caso de los estados. El segundo, era un tribunal competente. El tercero, que el tribunal observó los principios básicos del debido proceso de ley, también en los estados, mencionamos ya. El cuarto, que la sentencia no fue obtenida mediante fraude, igual que con los estados. El quinto, que la sentencia no es contraria a los principios básicos de justicia
ni contraria al orden público. Y la sexta, que el sistema bajo el cual esa sentencia fue dictada se distinga por su imparcialidad y por la ausencia de prejuicio contra las personas extranjeras. Noten que en cuanto a los Estados Unidos, hemos hablado de las sentencias de los tribunales de los estados o territorios. El Tribunal Supremo local resolvió hace unos 2 años que los tribunales de aquí, locales, no pueden convalidar sentencias de tribunales federales de los Estados Unidos. Finalmente, ¿cómo se ejecuta una sentencia de otra jurisdicción que ya ha sido convalidada y reconocida aquí? Pues se ejecuta de la misma manera que se ejecuta una sentencia dictada por un tribunal de aquí, exactamente igual, de conformidad con el ordenamiento procesal vigente aquí para dicha ejecución.